Buenos días. Vamos a ver qué son los números complejos. El ser humano, para representar la realidad, muchas veces tiene que representar cosas que están en el plano, elementos que están en el plano. Para eso, pues se representa un eje, generalmente el horizontal se le llama X y el vertical se le llama Y. Y a partir de aquí, pues se pueden representar puntos, vectores, lo que se desee. Un vector tiene su componente en el eje X y su componente en el eje Y. O tiene su módulo, que es la medida de la longitud, y el argumento, que es el ángulo. Módulo, argumento, componente en X y componente en Y. Para pasar de módulo argumento a componente X y componente en Y es muy fácil. Recordemos una regla de los ángulos, y es que en este triángulo de aquí, que se va a rayar, esta parte o bien es el seno o bien es el coseno, y esta parte o bien es el seno o bien es el coseno. Una corresponde a la componente en X, otra corresponde a la componente en Y de este módulo argumento, y cuando se tiene una componente en X y una componente en Y que da un módulo argumento, la duda que puede tener una persona es cuál es el seno y cuál es el coseno. Bueno, pues yo voy a dar una regla mnemotécnica para que nunca a nadie se le vuelva a olvidar. El ángulo toca a uno de los lados en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo como es este, de los que están en el lado del rectángulo, hay uno que es el seno y otro que es el coseno. El ángulo toca a uno. ¿A cuál toca? Al coseno. ¿Por qué? Porque los senos no se tocan. Así, de esta manera, la componente que sí que toca el ángulo es el coseno, pues X es igual al módulo por el coseno del ángulo. Y Y, que es la que no toca el ángulo, Y es el seno, es el módulo por el seno del ángulo. Esta es la forma de pasar de parte real, de módulo argumento a parte real. ¿Vale? A parte real y parte imaginaria. Módulo, argumento, pasar a parte real, parte imaginaria. ¿Cómo se pasaría si en vez de tener como dato el módulo y el argumento tuviese X e Y? ¿Cómo pasaría al módulo argumento? Pues el módulo, por Pitágoras, sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, y el argumento es el arco cuya tangente es el seno partido por el coseno. El que no toca el ángulo, que es el seno, es el Y, y el que sí toca el ángulo, que es el coseno, es el X. Pues el seno partido por el coseno es Y partido por X. Es fundamental, cuando se trabaja con vectores, poder pasar de módulo argumento a parte real y parte imaginaria. ¿Por qué? Porque cuando se tienen dos vectores que se quieren sumar, A más B y C más D, aquí he puesto la componente en X, la componente en Y, la componente X, la componente en Y, pues se suman muy bien componente en X separado de la componente en Y. Sin embargo, para multiplicar, o sea, a la hora de sumar y restar, módulo argumento es incómodo, y componente X y componente en Y se suman directamente a las componentes en X, se suman directamente a las componentes en Y. Si fuese resta, se restan directamente a las componentes en X, se restan directamente a las componentes en Y. Sin embargo, cuando tengo un módulo 1 por un argumento 1, se puede representar así, por ejemplo, multiplicado por un módulo 2 por un argumento 2. La multiplicación es muy sencilla porque se suman los módulos y se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Entonces, para multiplicar y dividir, módulo argumento es la mejor manera. Para sumar y restar, parte real y parte imaginaria es la mejor manera. En la división sería algo parecido. Si fuese módulo 1 por argumento 1 y módulo 2 por argumento 2, la división sería la relación entre los módulos, uno dividido entre otro, y componente 1 menos componente 2. Los argumentos. Entonces, cuando haya que sumar y restar, lo mejor es que los vectores estén en parte real y parte imaginaria, y cuando hay que multiplicar y dividir, lo mejor es que estén en módulo argumento. Y aquí está el paso de parte real y parte imaginaria a módulo argumento, o el paso de módulo argumento a parte real y parte imaginaria. Bueno, ¿y qué son los números complejos? Pues los números complejos es esto mismo, lo que ocurre que en el eje X se representan los números reales y en el eje Y se representan los números complejos. Es decir, cuando se tiene un vector que es A más BI,
esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Qué es este i? Este i es un número que alguien definió como la raíz cuadrada de menos 1. Como la raíz cuadrada de menos 1. Y ese número no existe en componente real. ¿Qué características tiene i? Pues que i al cuadrado pues será la raíz cuadrada al cuadrado de menos 1, que es menos 1. I al cubo es menos 1 por raíz de menos 1, y raíz de menos 1 es i, por tanto será menos i. I a la cuarta es igual a raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de menos 1 es menos 1, raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de menos 1 es menos 1, menos 1 por menos 1 daría 1. Y a partir de ahí sería i a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 10, a la 11, a la 12, a la 13, a la 14, a la 15, a la 16, es decir, a partir de ahí, cuando tengo i elevado a lo que sea, no hay más que dividir entre 4 y el resto, ese resto que da, que siempre va a ser 1, 2, 3 y 4, pues es lo que dice si el resultado de esa división es raíz de menos 1, menos i o i. Por ejemplo, i a la 44, para saber cuál de estos cuatro números da, pues no cojo más que 44, lo divido entre 4, esta división la sé hacer de memoria, da 11 y el resto es 0. Por tanto, al ser 0 es i elevado a 0, entonces esto es 1, 2, 3 y 4, ¿cuál es 0? Pues el 0 es el 4, ¿vale? Porque también sería 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entonces, i elevado a la 44 es lo mismo que 1. I elevado a 44 es lo mismo que 1.